Buenos días a todas, a todos. Estamos a un momento de comenzar. A nuestras compañeras, compañeros de los medios de comunicación, como lo han hecho ya algunos, les invitamos a que en la medida de lo posible pudieran identificarse en el chat de la sala de Zoom, donde está su nombre. Si pueden renombrarse, incluyendo el nombre de su medio, se los vamos a agradecer. Y si no, también indicarlo en el chat. Bien, estamos prácticamente saliendo ya también al aire, entonces darles la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan, tanto directamente en la sala donde estamos reunidos con los medios de comunicación, como quienes están siguiendo nuestra transmisión en vivo por los diferentes canales de la propia federación, de Confederación. A nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, me da mucho gusto darles a todas, a todos la bienvenida a esta rueda de medios. Agradezco a los representantes de medios nacionales y locales que nos acompañan desde diferentes ciudades y entidades de nuestro país. Agradecemos también a los representantes de escuelas y federaciones que integran a la CENEP, que nos siguen en directo, ya sea a través de esta sala o en la emisión que se está realizando en directo. Les vamos a pedir a quienes están dentro de la sala de Zoom el mantener nuestros micrófonos cerrados durante la sesión para poder gestionar de manera ordenada y adecuada la misma sesión. La sesión tendrá un primer momento en el que se presentarán algunos posicionamientos, posturas por parte de las autoridades que nos acompañan, y posteriormente daremos paso a la parte de preguntas y respuestas, donde les explicaremos en unos minutos más la dinámica que seguiremos para ello, sobre todo considerando que tenemos un importante número de medios de comunicación que nos acompañan. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan, y conforme las vaya nombrando les voy a pedir para que los medios les identifiquen, si pueden simplemente abrir su micrófono para saludar a quienes nos acompañan. Comienzo por la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Samarripa. Muy buenos días, hermano. Buenos días. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Nos acompaña también, muchas gracias, nos acompaña también como representante de la Comisión Político-Legal de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la maestra Itzel Carmona. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por su acompañamiento esta mañana. Muchas gracias. Nos acompaña también la presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo, la maestra Pilar Martínez Aragón. Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña también el consejero de la Federación de Escuelas Particulares de Occidente, el maestro Marco Antonio Peña Hernández. Muchas gracias y bienvenidos por su presencia. Gracias, maestro. Mi nombre es Ernesto Pérez Castro, soy integrante del Consejo de la Federación de Escuelas Particulares de León, Guanajuato, y estaré a cargo de la moderación de esta rueda de medios. Antes de ceder la voz a la presidenta de nuestra confederación, quisiera confirmar algunas orientaciones para las compañeras y compañeros de los medios. En un primer momento, las autoridades que he presentado darán a conocer un posicionamiento de parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares sobre los temas que han sido propuestos para esta conferencia, y posteriormente abriremos espacio para preguntas de los medios. Para poder agilizar la sesión de preguntas y respuestas y responder al mayor número de ellas, vamos a proponer en principio hacer las preguntas por escrito o solicitar la palabra a través del chat, indicando el nombre de la persona que quiere hacer la pregunta, el medio al que representa, y también indicarnos la persona a quien dirigen su pregunta para que podamos canalizarla si es que corresponde. Si es una pregunta general, podrían dejarlo de esa manera. Si hacen la pregunta por el chat, entonces indicarnos esto. Si piden la palabra también a través del chat, nos va a ayudar mucho poder ir gestionando con quiénes hemos pasado, quiénes no, y poder ir dando salida a sus inquietudes. En caso de recibir preguntas coincidentes o similares por escrito, podremos integrarlas para responder de forma conjunta. Tenemos presencia de medios locales y nacionales, locales de diferentes entidades donde la CENEP tiene presencia. Vamos a buscar dar prioridad a preguntas de alcance nacional, pero por supuesto también, si hubiera de carácter local, les pediremos que también la dirijan en ese sentido, ¿no?
Pedimos mantener sus micrófonos cerrados durante la exposición de las ideas y si es necesario clarificar una pregunta, por supuesto, podremos abrir micrófono para ello. Entonces, pedimos su paciencia y comprensión al respecto, nuevamente por el número de medios que nos acompañan y pues para comenzar cedo el uso de la voz a la presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Samarripa. Adelante, hermana. Pues muy buenos días nuevamente. Saludo con mucho gusto a todas las personas que esta mañana están acompañándonos. Bienvenidos y gracias a todos los medios de comunicación. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana este mensaje de nuestra organización, Confederación Nacional de Escuelas Particulares, con 61 federaciones y más de 3.500 escuelas afiliadas, presente esta confederación a lo largo y ancho del país, en las 32 entidades federativas. ¿Regresar a clases? Claro que sí. Las escuelas particulares, en su gran mayoría, estamos listas para iniciar este ciclo escolar. ¿Queremos un retorno presencial? Sí. Todos lo venimos deseando, pero con las condiciones de seguridad necesarias. Las estamos construyendo y este es el motivo de la presente conferencia. En el marco de la pandemia, como todos sabemos, la educación atraviesa por una situación muy complicada. Para el Estado mexicano no ha sido fácil garantizar los materiales didácticos, la infraestructura, las condiciones del entorno, para que sean las idóneas y así contribuir para una educación de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante para promover el máximo aprendizaje, como literalmente se establece en el artículo 3º de nuestra Constitución. En la fracción quinta, además de este artículo, se establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Sin embargo, pareciera que el Estado no ha entendido que en estos tiempos hablar de tecnología es hablar de Internet y dispositivos tecnológicos, los cuales deben cubrir como mínimo a 2/3 partes de la población estudiantil. Como resultado y en consecuencia de este contexto desigual e inequitativo que vivimos, muy preocupante, más de 10 millones de estudiantes solo tuvieron acceso a la televisión como un recurso didáctico, orillando a más de 20 millones de estudiantes a no tener servicios educativos de excelencia a través de Internet. Esto es lo que declara INEGI. Además, un alto porcentaje de quienes no se inscribieron en el ciclo escolar 2021 consideran que las clases a distancia son poco funcionales, porque no aprendieron lo suficiente. Otros más dicen, pues que carecen de computadoras, de medios tecnológicos y de conectividad. Esto se suma pues a todos los estudiantes que tuvieron problemas económicos debido a que sus padres quedaron sin empleo. Se concluye pues que en esta pandemia la deserción escolar es de 5.2 millones en todos los niveles. Como vemos, de este tamaño es la catástrofe educativa. Como podemos ver, estamos en una de las crisis más severas en todo el mundo y esto aparentemente nadie lo dice. Todo el mundo permanece callado. Cabe destacar que este problema educativo pues no es reciente, sino que por décadas los ciudadanos han buscado alternativas para proveer a sus hijos de la calidad educativa que no han encontrado y que le corresponde al Estado. Sin duda, estos padres de familia pues han hecho su mejor esfuerzo, un gran esfuerzo. Por este motivo, hacemos un llamado a apoyar la educación que imparten los particulares, porque esto en este marco pues no es un lujo,
este tipo de educación de los particulares, sino una gran necesidad en nuestro país. Tan es así que se nos reconoce como parte del sistema educativo nacional, por lo que la sobreregulación que pretende la NOM 237 es un acto que no permitiremos. En cuanto al regreso a clase, a todos nos interesa, porque es la forma de reactivar la economía, de atender las afectaciones socioemocionales de estudiantes y maestros, así como el impacto de los aprendizajes, que ha habido un gran deterioro. Todo esto es muy importante, solo que las condiciones actuales de la pandemia son muy preocupantes. Somos la cuarta cifra más alta de defunciones por COVID en el mundo, con más de 248,000 decesos y 3 millones de casos. Tenemos más de 130,000 niños huérfanos, también una de las cifras más altas del mundo. El número de contagios va en aumento y ahora se registra también en los niños y las niñas, cosa que en tiempos pasados, en meses pasados, no se daba. El regreso inminente se da en la tercera ola de COVID. El riesgo es regresar por una presión indebida. Nuestra propuesta es hacer viable el regreso y contar con opciones claras para hacerlo. El regreso seguro, claramente, es responsabilidad de todos, de los padres de familia, de las escuelas, de la sociedad y de nuestros gobiernos. Es una corresponsabilidad. Por parte de la escuela, en colaboración con la familia, creemos que nuestras escuelas están garantizando todas las condiciones para ser más eficientes. El uso de cubrebocas, una sana distancia y una ventilación adecuada, sabiendo que el lugar de menos contagios pues es la escuela. Hay que regresar, sí, pero con una estrategia integral de cuidados efectivos y con una política adecuada a la curva epidemiológica. Insisto, tenemos que contribuir todos para un sano y pronto regreso. Muchísimas gracias. Mis compañeros ahondarán en temas más concretos y precisos. Muchas gracias, hermana. Justamente pasaremos, como bien dice la hermana, ahora con la palabra se la cederemos a la maestra Itzel Carmona, que en su carácter de representante de la Comisión Político-Legal nos dará también un mensaje. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos los medios que nos acompañan. Lo que a mí me toca un poco abordar es el tema que ya mencionó nuestra presidenta nacional relativo a la NOM 237, para que nuestros amigos de los medios tengan la información cercana, la información veraz, para que, como siempre lo han hecho, transmitan a la ciudadanía esta información y se entienda un poco qué está ocurriendo. Como todos saben, la educación toda en el país es pública. Todas las instituciones educativas con autorización o registro de validez oficial dependemos pues de las autoridades educativas del país y nos sujetamos a las mismas normas. Recientemente, con la reforma educativa no tan lejana del 2019, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reforma trascendental en materia educativa, se hace el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental. Esto significa que es un derecho humano que se está reconociendo en el texto de la Constitución, que es uno de los 2 requisitos indispensables, que se acompaña de la palabra fundamental y que está reconocido por el Poder Judicial de nuestro país como eso, como un derecho fundamental. La distancia entre el derecho humano y el derecho fundamental es que el derecho humano es el reconocido universalmente y el derecho fundamental es el reforzamiento de este reconocimiento dentro del territorio nacional. Es decir, no es menor lo que ocurrió en la reforma del 2019 para el tema educativo. Siendo así que toda la educación es pública, el sector de los particulares en la educación
hacen la educación que no le cuesta de manera directa al erario mexicano, es decir, no recibe financiamiento público. Esto significa que millones de mexicanos tienen la libertad de elegir a dónde irán a estudiar sus hijos y a dónde irán a estudiar ellos mismos si son mayores de edad. Esta libertad de elección, esta variedad de espacios que las escuelas particulares representan, pues tendrá una afectación directa en caso de entrar en vigor esta norma que hoy todavía se encuentra en calidad de proyecto, justo en un momento procedimental que permite que, derivado de encontrar que no hay materia para que la norma exista, se pueda cancelar. ¿Qué significa esto? Significa que no hay materia porque todo lo que tiene que ver con educación en nuestro país está regulado. Afortunadamente, la educación no está privatizada en nuestro país y existen los medios para que particulares coadyuven con el Estado y llevar mucho más cerca de la ciudadanía que tenga esta opción de elegir la educación. Así es como el Estado mexicano cumple con garantizar este servicio. No al 100%, pero estamos en ese esfuerzo. De esta manera, esta norma que impone y duplica, digamos que invade facultades y competencias de una secretaría que es la que propone la existencia de la norma, que es la Secretaría de Economía, pasa por encima de las competencias y las facultades de la Secretaría de Educación. Con esto se estarían duplicando las normas a las que un particular tendría que atender para prestar el servicio educativo, generando una gran confusión. Por supuesto, en materia de presupuesto generaría un costo muy grande a la nación, en virtud de que tendrían que capacitarse y ampliarse todos los alcances de la Secretaría de Economía, que además desconocen el quehacer educativo. Esto llegaría a generar, por supuesto, seguramente algo que nuestro presidente está todo el tiempo combatiendo, que es la corrupción, y generaría seguramente de entrar en vigor actos de corrupción incontables a lo largo y ancho del país. Es decir, esta sobreregulación, porque todo en materia educativa ya está regulado, ya se sabe qué se tiene que hacer antes, durante y después del servicio educativo a la ciudadanía. Esta sobreregulación genera confusión, generará actos de corrupción seguramente enormes y también generará que se sature seguramente nuestro sistema en el Poder Judicial, porque se tendrá que acudir a dirimir diferencias seguramente en su momento. Es delicado y para el sector de las escuelas particulares, la pretensión el día de hoy, como indiqué hace un momentito, porque la ley lo permite, se dé la cancelación del proyecto de la NOM 237 en virtud de que no hay materia. Hay infinidad de leyes, de normas, de reglamentos, de acuerdos que ya disponen qué se tiene que hacer con el tema educativo, cuando se pone en publicidad, cuando se hace saber a la comunidad cuáles son nuestros servicios y cómo los tenemos que dar para cumplir con nuestras obligaciones. Ningún ciudadano en el país está indefenso. Hay formas de defender cuando sienten vulnerados sus derechos, cuando esto ha ocurrido, y la materia educativa no es la excepción. Estamos ahí coadyuvando con la autoridad educativa para lograr llevar la educación a millones de mexicanos que aún todavía nos falta ese acercamiento. Encarecerá seguramente los servicios porque hay conceptos que encarecen a su vez la operación de las instituciones educativas particulares. Y esto es delicado porque la afectación la recibe el usuario último, que es el estudiante y sus familias. Si esto llegara a ocurrir, pues seguramente la consecuencia que hemos previsto será el cierre de escuelas particulares, paulatino, pero permanente. Y esto es delicado porque millones de estudiantes se quedarán sin un espacio que han elegido, que están haciendo un esfuerzo de colaboración también, porque al invertir en su educación, invierten en la educación de todas las demás instituciones educativas del país. Así, esta afectación en un momento tan delicado de la economía mundial, de la economía nacional, pues no es el adecuado. Nosotros estamos ciertos de que se tomarán las mejores decisiones, sin embargo, es menester de este sector, de esta Confederación Nacional, hacer el aviso pertinente
a través de los medios de comunicación para entrar en conocimiento y para estar alertas y, de ser posible, insisto, que se llegue a la cancelación de esta norma que contradice todos los principios que el día de hoy el gobierno de nuestro país están sustentando. Seguramente esta puede ser una decisión que viene de abajo, de la cual no se conoce, en donde se tienen que tomar las decisiones que benefician a miles, a millones de mexicanos en el país. Esta es la trascendencia de que no se sobreregule más, de que esta norma se cancele en este momento procedimental que es posible y que de esta manera coadyuvemos y apoyemos a la ciudadanía mexicana. Les agradezco y quedo pendiente por si hubiera alguna cosa para detallar, alguna duda para detallar en cuanto a la norma 237. A grosso modo, estas son las circunstancias a las que tendríamos que estar atentos para poder facilitar que el Estado y los coadyuvantes integrantes del sistema educativo nacional, que son los particulares, que estamos del mismo lado, podamos seguir sirviendo a la ciudadanía mexicana, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Itzel por su mensaje. Vamos a pasar a continuación con la maestra Pilar Martínez Aragón y su participación. Les pedimos a los medios si nos apoyan con sus micrófonos porque estamos teniendo por ahí. Muchísimas gracias. Entonces, adelante con la maestra Pilar. Muy buenos días otra vez a todos y todas. Pues yo les voy a platicar un poquito, voy a ahondar sobre lo que nos señalaba la doctora Itzel respecto a lo vivido durante el proceso de las mesas de trabajo de la NOM 237. Pues a partir del 12 de mayo, el Diario Oficial y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, publicaron el proyecto de norma oficial mexicana, la NOM 237, invitando a la consulta y participación en su construcción. En tiempo recibimos con preocupación el contenido e hicimos nuestros comentarios y aportaciones para el trabajo en sinergia y lograr un producto adecuado que pudiese realizarse en beneficio de los actores del servicio educativo, escuelas particulares y estudiantes o sus padres o tutores. Llegó el 13 de julio, los tiempos que marca la ley para integrar las mesas de trabajo, y nosotros, junto con otras diferentes instituciones de representación de escuelas particulares de todos los niveles, desde maternal hasta universidad, estuvimos prestos a participar colaborativamente en la construcción de dicho documento. Sin embargo, nos extrañó que para ser aceptados en las mesas debíamos firmar una carta de confidencialidad y un código de ética con la prohibición de no comentar absolutamente nada de lo que ahí ocurriera. Llegó el día 20 de julio para comenzar estas mesas de trabajo. Por parte de la Secretaría de Economía estuvieron a cargo el licenciado Alfonso Guati Rojo Sánchez y la licenciada Rebeca Rodríguez. La sorpresa para nosotros fue que desde el primer momento, en la primera reunión, fuimos tratados con tiranía, prepotencia y autoritarismo. Fuimos reprimidos constantemente. Nuestros comentarios y aportaciones fueron totalmente ignorados y de manera recurrente. Había 2 asociaciones de abogados que apoyaban las iniciativas de los funcionarios. En ese momento, en lo personal, me hizo sentir desconfianza y pregunté, solicitando desde luego la palabra adecuadamente, conforme a las reglas que nos habían establecido. Y pregunté qué hacían esos bufetes de abogados en un tema de educación. Se me indicó que ellos solicitaron estar porque era un tema simplemente de interés público. Quiero acotar que hoy sabemos que esos bufetes de abogados buscan vender certificaciones a las escuelas particulares. Al irnos adentrando en los conceptos y mayor conocimiento de los puntos tratados, observamos que mucho de lo que se quiere regular ya está contenido en el acuerdo secretarial
del 10 de marzo de 1992. Solicité que para poder continuar con los trabajos debería primero abrogarse dicho acuerdo y comenzar de nuevo. Se sometió a discusión y quedó aceptado que se abrogaría este acuerdo del 92. Solicité entonces que este acuerdo que en ese momento se tomó, quedara por sentado en la minuta de acuerdos del día. Vale recordar que las participaciones pactadas en su reglamento para estas mesas era estrictamente de 2 minutos, no más. La segunda reunión comenzó con una ponencia de 3 participantes de Profeco, dando una explicación de 2 horas sobre los motivos por los que decidieron realizar este proyecto de norma 237. Cuando terminaron estos ponentes, solicité nuevamente la palabra, con todo el respeto, para que la representación de nuestras escuelas particulares tuviera también la oportunidad de un tiempo similar para presentar el otro lado de la moneda, dar los argumentos de lo que somos y hacemos las escuelas particulares del país. De mal modo, nos concedieron 45 minutos. Nuevamente solicité la palabra por los canales adecuados para decir que necesitaríamos más tiempo, otros 45 minutos. Tajante y groseramente me dijo el licenciado Guati Rojo, 45 minutos. En el transcurso, Alfonso Guati Rojo dio aviso de que nos separarían por grupos especiales y a partir de entonces así se trabajaría. Nuevamente levanté la mano para señalar que no consensaron con nosotros como participantes esa decisión. En ese preciso momento, giró la orden que me desconectaran de la sesión sin más argumentos ni explicaciones. Fui prácticamente expulsada, sin que hubiese algún motivo. Coartaron mis derechos, no me dieron la oportunidad de expresarme y sentí cómo violaron mis derechos humanos. Es así como se llevan a cabo las sesiones, con intimidaciones, amenazas y cerrando el micrófono y simulando que hay consenso. Hacen caso omiso de las sugerencias y aportaciones en la construcción de la norma. No entregan minutas ni grabaciones, no informan, están haciendo lo que ellos quieren. Ante esta simulación, 5 asociaciones de representantes de las escuelas particulares tomaron y tomamos la decisión de retirarnos de las mesas. Y al conocer la arbitrariedad y sobreregulación que significa el proyecto de la norma 237, hemos decidido decir no a la norma 237. Por la experiencia vivida en estas mesas, no estamos de acuerdo con las declaraciones hechas por Jesús Cantú, ya que su discurso no es congruente con lo que hemos vivido en este proceso de trabajo. Conclusión. Se dice que este ciclo no entra a la norma, pero nuestra postura es que queremos decir no a la norma 237. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Pilar. Y finalmente cedo el uso de la palabra al maestro Marco Antonio Peña Hernández para una intervención adicional. Adelante, maestro. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a los compañeros que me antecedieron. Y bueno, para concluir nuestra postura, es importante para nosotros hacer conciencia que las comunidades educativas han sido creativas, responsables y flexibles en la respuesta durante el ciclo escolar 2020-2021. Y en un par de semanas estarán experimentando un escenario más complejo, donde cohabitan las diversas modalidades de intervención docente, presencial, a distancia e híbrido. Nuestra postura es a favor de reactivar la presencialidad de modo sistemático, paulatino, articulado, ordenado y sobre todo cuidado, donde se dé la oportunidad de las comunidades de decidir el modelo y los tiempos conforme a un plan que responda al contexto y a los recursos de cada institución. Hacemos eco en la corresponsabilidad de todos los actores,
autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes, donde cada uno nos preparemos con los protocolos propuestos y otras acciones complementarias a favor de la salud. Al día de hoy, la respuesta no es uniforme. Existen comunidades que han decidido iniciar en línea durante un periodo determinado y conforme a las condiciones sean más favorables, activar la modalidad presencial paulativamente. Otras han decidido combinar las modalidades a distancia y presencial, para lo cual han invertido en los medios tecnológicos que permitan la transmisión simultánea de las clases. Finalmente, aquellas instituciones que han elegido el modelo sugerido por la Secretaría de Educación Pública de presencialidad intercalada conforme al apellido de los estudiantes. Cabe destacar que en el nivel medio superior, tanto la UNAM como algunas otras universidades han sugerido y optado por la continuidad de la estrategia en línea hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Somos conscientes que el sistema educativo nacional es grande y diverso. Generar líneas tan específicas que disminuyan el margen de maniobra de las instituciones no sería pertinente. Sin embargo, nos preocupa la ambigüedad o inconsistencia de dos temas en específico. El primero, la educación como actividad esencial ha sido mencionada, pero no ratificada por el gobierno federal a través de la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, la cual modificaría los acuerdos actuales que no incluyen al sector en esta categoría. Y el punto número 2, no menos importante, es vigilar que a nivel nacional los mandos, medios y supervisores no hagan presión hacia los directores a favor o en contra de alguna u otra modalidad. Creemos que la educación es un valor fundamental, pero la vida es un valor invaluable e insustituible. Por ello, la inteligencia y el compromiso comunitario serán fundamentales para generar las estrategias de reincorporación. Creemos que los estudiantes han alcanzado nuevos aprendizajes durante la estrategia en línea. Sin embargo, hay temas transversales y de acompañamiento que se ven favorecidos por la presencialidad. Así también, muchas familias han sido afectadas severamente por la actual crisis económica y han abandonado las escuelas particulares. Se tienen diversos registros. Sin embargo, los preescolares y los primeros años de primaria son los que se reflejan decrementos importantes en matrícula. En algunos casos, han solicitado la suspensión temporal de los servicios en espera de un mejor escenario. El ciclo escolar 2021-2022 será definitorio para la continuidad de muchas escuelas particulares a lo largo y ancho del país, especialmente en educación básica. En esta misma línea de ideas, el momento más difícil requiere mayor creatividad e inversión para ajustar las estrategias, adecuar la infraestructura y rediseñar los presupuestos, que se presentan otros elementos que en lugar de sumar y facilitar salir de la crisis, la amplifican y profundizan, como ya comentó la doctora Itzel. Hoy, más que nunca, necesitamos de una educación humanista, donde podamos responder a la diversidad de situaciones y contextos, siempre poniendo al centro a nuestros alumnos, sus necesidades y la seguridad de toda la comunidad educativa, siendo gobierno y escuela particular una mancuerna asertiva, detonante del crecimiento como país, para juntos educar mejor para México. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias al maestro Marco Antonio Peña. Y pasaremos entonces, después de haber escuchado estas ideas importantes respecto tanto al regreso a clases como al impacto de la norma 237, vamos a pasar a esta sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias preguntas en el chat. Me voy a permitir comenzar con ellas. Y a los compañeros de los medios, por supuesto, estaremos siguiendo atentos a las preguntas que nos hagan llegar a través del chat de manera general aquí en la sala.
Nos han preguntado sobre la sesión, está siendo transmitida en la página de Facebook de la CENEP, donde podrá ser consultada, y también emitiremos un boletín al finalizar la misma. Comienzo con la hermana Marichuy con una pregunta que nos hace del Sol de Hidalgo. Laura Trejo nos pregunta sobre si en este regreso a clases en medio de la tercera ola de COVID, la Confederación considera que sea mejor no regresar en este momento y posponerlo hasta un repunte que pudiera afectar a los niños, esperar o no. Sería la pregunta que nos hace Laura desde el Sol de Hidalgo, hermana. Buenos días, Laura. Con mucho gusto damos respuesta a tu inquietud. Claro, lo ideal es esperar que el semáforo esté en verde, obviamente. Sin embargo, creo que hay varias alternativas de seguridad. Yo sé, por ejemplo, de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, que ellos, por ejemplo, han dicho, efectivamente, ellos entrarán después de 2 semanas de que el semáforo se ponga en verde. Ese es lo más seguro. Otras escuelas, entre las nuestras, están proponiendo o viendo la posibilidad, de hecho, y lo están programando así, para iniciar en línea por lo menos 3 o 4 semanas, al cabo de las cuales se pueda valorar en qué condiciones estamos y poder entrar ya con más seguridad. A esta estrategia de 3 o 4 semanas en línea todavía le están llamando un arco de salud, muy, muy conveniente. Y bueno, pues esperamos que los gobiernos también ofrezcan opciones viables. Ahorita en la República, en los diferentes estados, en muchos de ellos se está todavía en diálogo. Otros ya determinaron que sea de manera híbrida, etcétera. En cada circunstancia, en cada estado, se están proponiendo varias alternativas. Ese sería mi comentario. Gracias, hermana. No sé si alguno de los compañeros quisiera agregar algo. Si no, respecto a este punto, una de las cosas que también podríamos subrayar también es lo importante de los contextos, ¿no? Reconocer que el país es muy, muy diverso, y ahí recordarles a nuestros compañeros de los medios que no podemos ver el regreso a nivel de la Confederación Nacional de una forma unificada, sino también entender los contextos locales y de cada comunidad es muy importante en estas reflexiones. Mencionaba también la misma reportera, nos hacía una pregunta para la doctora Itzel respecto a si se tendría identificado un posible número de escuelas que cerrarían en caso de que se aprobara este proyecto, y aprovecho para agregar una pregunta que también va dirigida a ella respecto a cuál es el punto, qué es lo que se rechaza, si habría algo específico que se rechaza de la norma, nos preguntan de la Unión de Morelia. Sí, gracias, Ernesto. Miren, el porcentaje más o menos calculado, estimado, de cierre de escuelas que se daría en caso de que esta norma entre en vigor, equivale más o menos a un 40%. Estoy hablando de números nacionales, por supuesto, considerando que el número de escuelas particulares a nivel nacional es más o menos, hasta el día de hoy, emitido por las propias autoridades como el INEGI, de 45,000 escuelas, poco más, poco menos. Estamos hablando de un 40% de esas escuelas, ¿no? Cercano a las 18,000 escuelas afectadas de manera inmediata. E insistimos, esto iniciarían los cierres y estarían de manera permanente, porque no hay ninguna institución educativa particular que pudiera aguantar el embate de toda la regulación que ya existe. Hay más de 50 normas en el país y estoy solo mencionando un número de ellas. Es un tema transversal de educación, ¿no? Que pasa por temas de salud, pasa por temas de seguridad, pasa por temas de coadyuvancia en la inclusión, en fin, es un tema transversal en el que está ya todo muy regulado. Una norma como esta, que además viene emitida por una instancia que regula los actos de comercio en nuestro país, pues imagínense el tema de mercantilizar la educación en nuestro país, pues obviamente esta circunstancia no debe de ocurrir. En ningún lugar del mundo es así, y entonces México no tendría por qué ser la excepción. Es más o menos delicado el tema de la NOM. De manera específica, ¿a qué nos podemos referir?
pues hay muchas cosas en lo específico a los que no podríamos recibir, pero les daremos algunos ejemplos de qué tiene que ver con la NOM y qué no debe de ocurrir. Regular la comercialización de la educación cuando no es un acto de comercio es lo primero. Luego, encontramos por ahí en el texto que se pide, o más bien se obliga a las instituciones educativas particulares a esperar hasta 3 meses o más, dependiendo de lo que se llegue a acordar, para la aportación que hacen los padres de familia o los estudiantes cuando son mayores de edad, insisto, para sus colegiaturas en las instituciones educativas. Esto significa violentar el quinto constitucional. Explicaré por qué. El quinto constitucional es el artículo que permite a cualquier ciudadano mexicano dedicarse a la profesión que mejor le acomode, con el derecho a recibir la justa retribución por esa labor profesional, y por supuesto indica que nadie puede ser privado de esta justa retribución más que a través de una resolución judicial. Esta acotación de no poder, de no dejar de dar el servicio educativo hasta que no se deban 3 meses de estas aportaciones es violatorio del quinto constitucional, pues los maestros en todo el país, en el sector particular y en el sector del Estado también, son profesionales acreditados que antes de poder entrar a la función educativa lo han probado sus capacidades y sus credenciales y tienen derecho a la justa retribución. Este es el concepto más importante que las escuelas particulares consideran cuando se determinan cuáles son las aportaciones que van a recibir de los estudiantes, de los usuarios del servicio, no contraprestación, como le llaman la Secretaría de Economía, sino como la justa retribución a la actividad profesional. De esta manera, como otro ejemplo, pudiera yo mencionar, me disculpo por el ruido, son los inconvenientes, pero mencionar también que existe una certificación, es decir, una vez existente esta norma, las escuelas particulares tendrían que pagar, sería su costa, para ser certificados en función del contenido de esta norma, para indicar que sí podemos llevar a cabo las labores educativas. Y dentro de esta certificación están incluidas cosas que ya regula de manera expresa no solo la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, todos sus reglamentos y todas las demás normas que nos atañen, que tienen que ver, por ejemplo, con los contenidos de programas y planes de estudio, tiene que ver con los espacios físicos de las instituciones, la infraestructura que tenemos disponible, tiene que ver con el uso o no, por ejemplo, del uniforme. En fin, hay una cantidad inmensa de circunstancias que no son facultad directa de la Secretaría que emite la norma, sino que ya están regulados y que esto duplicaría, generando conflictos, como decía, de confusión, de no saber a qué secretaría, con qué criterios se tendrá pues que llevar a cabo la labor educativa. Y estos son algunos nada más de los ejemplos de lo que incluye esta norma, pero podemos llegar incluso a comentarles que pretende, ¿no? Tiene la pretensión pues de revisar incluso el contenido de los softwares que se utilizan en las instituciones educativas, y es ahí donde entra lo que comentaba la maestra Pilar, que me antecedió en el uso de la palabra, que están en la búsqueda pues de generar unidades certificadoras para cobrar, para indicarnos de manera específica con quién se tiene uno que certificar, y esto pues representaría sí una actividad de las que regula economía, que es de comercio, lejos, muy lejos de las actividades que hace el quehacer educativo coadyuvante con el Estado. Hay muchos otros detalles más, pero creo que de manera rápida, estos son algunos que dejarán muy claro por qué es que no debe de existir la norma. Esta sobreregulación significa que ya hay normas jurídicas, ya hay leyes, ya hay reglamentos, ya hay acuerdos, planes, decretos, sistemas que regulan la educación en nuestro país, y esta norma no es necesaria, y mucho menos en este momento histórico en el mundo. Gracias.
Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas que tienen que ver con algunas cuestiones locales. En un momentito más voy a pasar a ellas. De hecho, vamos a reunir, hay varias que tienen que ver con el estado de Hidalgo, que se dirigen a la maestra Pilar. Tenemos algunas para el caso de Guanajuato, para un servidor. Y tenemos una pregunta que nos hacen de forma general para la maestra Marichuy de la prensa, Genoveva Ortiz. Nos pregunta si tenemos identificado qué han dicho a las familias en general, si se quiere regresar a las clases o no por parte de las familias. No sé si usted quisiera hacer algún comentario al respecto, hermano. Sí, cómo no. Lo que hemos hecho énfasis es en la diversidad de contextos y depende mucho del contexto para la actitud de los padres de familia. A algunos ya les surge y sí están, pues, con la mayor premura, quieren el ingreso o el regreso a las aulas. Pero hay otros que dicen que mientras estemos en esta curva epidemiológica, no los llevarán. Entonces hay que atender esta diversidad de situaciones y circunstancias. Pero estamos al pendiente. Gracias, hermana. En el caso, Marta Silva nos pregunta desde aquí en Guanajuato, PopLab, respecto al, creo que el tema de la norma 237 que nos preguntabas, posiblemente la pregunta se ha respondido con la intervención de la doctora Itzel. Sin embargo, si quisieran que ahondáramos, te pediría, Marta, si nos lo hiciera saber, respecto a si estamos las instituciones recibiendo suficiente información y protocolos adecuados. Tiene que ver también con la pregunta que me hace aquí del Sol de León, Alejandra, respecto a cómo va la comunicación con las autoridades estatales. De manera general, les diríamos, en la parte nacional, pues sabemos que ciertamente la impresión que hemos tenido es que vamos tarde, es decir, la forma en la que se van dando los lineamientos no es suficientemente clara y suficientemente precisa como para poder actuar. Afortunadamente, las escuelas particulares, en lo general, pues han venido preparando desde tiempo atrás porque tienen en algunos casos más posibilidades de recursos, en algunos menos, pero sí por lo menos una conciencia mayor de poder de mantener su servicio, a diferencia de lo que pasa en la escuela pública, que quizá está enfrentando uno de los momentos más críticos en su historia. En el caso de Guanajuato, se ha avanzado hasta cierto punto con las guías. Existe una fuerte confusión con respecto a los criterios que se están emitiendo en las guías estatales. Ahora daré la voz también al caso de Hidalgo, que nos han hecho varias personas esta misma pregunta de si las escuelas están listas o no. Lo que podríamos decir es que sí falta clarificar muchas cosas. Hay ciertas contradicciones dentro de los documentos que se van emitiendo. A nivel nacional, lo que estamos observando es que las escuelas están buscando implementar los protocolos más estrictos posibles, muy por encima incluso de lo que plantean los mismos lineamientos oficiales que dan tanto la federación como los gobiernos estatales. Y ahí también, respondiendo a una pregunta donde se decía si la decisión se toma a nivel de comunidad, nos preguntaban de la Unión de Morelia, si esto se refiere a cada escuela o a cada estado. Hasta ahora lo que tenemos visto es que primero se necesita que a nivel de cada estado haya un lineamiento. Y en los estados se decide, hasta ahora lo que se ha visto es que se decide en cada escuela. Todavía no podemos Sin decir porque aún embargo, estamos en instrucción. algunas entidades sí han externado que ellos no están viendo un regreso a clases y algunas entidades han dicho que sí. Entonces sí se tiene que ir en ese aspecto concretamente a lo estatal o a lo local. Cedo entonces la palabra a la maestra Pilar. Nos preguntan particularmente, retomo algunas de las preguntas que nos han hecho. Dice, perdónme que ya se me fueron moviendo aquí de los estados. Nos decían si regresarán a clases presenciales en Hidalgo el 30 de agosto, ya que hay mucha confusión al respecto en el estado de Hidalgo. Muchas gracias. No vamos a regresar presencialmente. El mismo secretario de Educación, el licenciado Atilano Rodríguez, ya señaló que no hay las condiciones para regresar presencialmente y como siempre nosotros acatamos las disposiciones, sobre todo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública en nuestro estado de Hidalgo. Entonces no regresamos, a pesar de que en ya los consejos técnicos, los talleres, se está trabajando el regreso presencial. Eso es lo que confunde, porque estamos trabajando como un regreso presencial, sin embargo, las indicaciones es que no hay las condiciones para el regreso presencial a clases, el 30 de agosto. Muchas gracias. Lo haremos virtual. Gracias. Y es importante justo por ello precisar, sobre todo los medios locales,
que seamos muy cuidadosos con respecto a este tema del regreso, cómo debemos sí articularlo en con la disposición que exista en cada estado, en cada entidad del país, ya que sabemos que ahí hay una autoridad estatal que tiene que avalar a través de su Consejo de Salud y su Secretaría de Educación estatal. Nos preguntan también sobre la Ciudad de México. Genoveva de la Prensa nos preguntaba también cómo será el inicio de ciclo. Yo ahí nada más subrayaría, Genoveva, es un poco lo que ya hemos venido diciendo, lo que no sé si el maestro Marco quisiera extenderse al respecto, pero lo que hemos venido diciendo es, hay diferentes estrategias, los lineamientos son demasiado abiertos, los criterios son muy abiertos, tiene ventajas que haya criterios abiertos porque permite ajustarse a cada contexto, pero tiene también desventajas porque de alguna manera, pues genera que muchas instituciones no tengan suficientes información, suficientes medios como para abordar sus contextos. No sé si alguno de los compañeros quisiera agregar algo al respecto de estas preguntas sobre esa confusión de si se cuenta con suficiente información y si los protocolos son adecuados. No sé si alguien quisiera agregar algo más de mis compañeros. ¿No? Una palabrita al respecto. Como en todos los estados, se han venido preparando también en la Ciudad de México con suficiente información, orientaciones, etcétera. Sin embargo, están tomando sus debidas precauciones para el regreso. Aquí también se registra, como en otros estados, esta tregua, por así decirlo, de 3 o 4 semanas, todavía a distancia, hasta ver cómo se comporta esta situación de salud. Bien, y nos preguntaban si podían repetirse algunas de las cifras respecto a abandono y si tenemos identificado cuál es el motivo principal por el que se han abandonado los estudios y cuáles serían las estrategias que en el caso de las escuelas particulares se tiene prevista para evitar ese abandono. La cifra es 5.2 millones, es lo que dice el INEGI, de alumnos que abandonaron la escuela en esta pandemia, en todos los niveles, ¿verdad? No es que se diga de alguno especial, en todos los niveles. Y bueno, pues, ¿qué medidas estamos tomando para evitar ese abandono? Creo que se han venido implementando muchas estrategias, sobre todo de tipo económico, porque esa es una de las causas del abandono. Hay otras, ¿verdad? También importantes, pero una de ellas y que más en la que también podemos ayudar, pues es esta cuestión de la economía familiar. Desde el inicio se implementaron diferentes estrategias como aumentar el número de becas que ya de por sí tenemos, no cobrar intereses por las colegiaturas atrasadas, ofrecer descuentos, muchas, no subir la colegiatura en el ciclo escolar pasado, varias, y mucha atención a la familia de manera personalizada. Creo que hemos abierto las puertas de nuestras escuelas a este diálogo y a esta búsqueda de soluciones conjuntamente, porque en esta pandemia, como sabemos, todos hemos sido afectados y hemos tenido esa actitud de comprensión y de apoyo a las familias. Eso es lo que podría agregar. Gracias, hermana. Nos preguntan para el caso de Morelos, para la maestra Itzel, si se tiene identificado cuántas escuelas estarían en posibilidades de cierre, ya no solo por el tema de la norma, sino por el tema de la pandemia. Si no se regresara a clases presenciales, si habría peligro de cierre en el estado de Morelos. Muchas gracias. Pues como en todos los estados, por supuesto que habría peligro en caso de que la norma entrara en vigor y estaríamos hablando de entre las 1,603 escuelas particulares que el día de hoy operan en el estado de Morelos, pues estaríamos hablando de un aproximado de unas 640 escuelas, más o menos, que estarían en riesgo, porque habrá que recordar, Nancy, que las escuelas particulares a lo largo y ancho del país, el grueso de las escuelas que existen son escuelas de esfuerzo, de trabajo, que dependen de cómo se activa la economía con su comunidad escolar, es decir, los usuarios del servicio de ese espacio
y de la comunidad en la que se encuentran. No son las escuelas particulares en ningún lugar del país negocios. El primer requisito para hacer educación de este orden es ser asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime sociedades civiles. La afectación sería importante y por esta razón, porque son escuelas pequeñas que se esfuerzan, como igual que esto mismo se reflejaría a lo largo y ancho del país. ¿Cómo está el tema en Morelos para el regreso? Muy platicado con las autoridades y se ha llegado a considerar, como ya lo han estado diciendo quienes me antecedieron en la palabra, que tendrá que ser la decisión de cada escuela y tendrá que tomarse con sustento también en lo que decidan en sus consejos técnicos escolares para el caso de educación básica y con las comunidades educativas para el caso de media superior y superior, con todas las modalidades que existen. Obviamente estamos hablando de las modalidades híbridas y en línea, y dependerá de cada institución educativa tomar la decisión junto con su comunidad adyacente, inmediata. Sí, siguiendo los protocolos de salud que ya conocemos. Y pues ahí estamos, ¿no? Para regresar según corresponda en cada institución educativa. Ese es como estamos caminando en el estado de Morelos, siempre atentos y cercanos con la autoridad y pues obviamente sobre todo atendiendo a lo que nos digan las comunidades, es decir, los padres de familia y los estudiantes. Gracias, doctora. También de Jalisco, de el Heraldo Radio Jalisco, nos pregunta Ricardo Gómez, ¿cuál es la postura que se ha fijado para las clases presenciales en este estado? Y si se tiene identificado cuántas escuelas particulares hay en Jalisco que además, y cuántas estarían pensando en regresar a la presencialidad, si es que se tiene algún dato al respecto. A ver, en Jalisco, la postura es el regreso presencial para el 30 de agosto. ¿Y cuántas escuelas particulares hay en Jalisco? Ahorita te doy ese dato. ¿Cuántas piensan regresar a la presencialidad? Realmente aquí es lo que hablamos de que nos dejen actuar un poquito en el contexto. Depende del contexto y también depende del número de padres, porque como escuelas particulares tenemos que dar respuesta a la totalidad de nuestros alumnos. Gracias, maestro. Creo que nos parece que lo importante, si se fijan para todos los medios en las diferentes localidades, si se fijan la constante donde la autoridad está marcando la posibilidad de abrir presencialmente, la constante es la valoración en cada comunidad, en cada escuela, en cada institución, poder evaluar la pertinencia de ese regreso y la forma más adecuada de ese regreso. Aquí algo que decía el maestro Marco cuando leía la parte que le corresponde en su comunicado y que es algo que la Confederación considera es muy importante y quizá vale la pena subrayarlo, es la necesidad de ratificar esta decisión de hacer de la educación algo esencial. Se ha hablado públicamente de ello, sin embargo, a nivel formal todavía no se ha concretado esa ratificación de la escuela, de la educación como actividad esencial, y por lo tanto todavía eso deja mucho en riesgo esta incertidumbre que naturalmente a la población la tiene inquieta, ¿no? El decir, ¿se regresa, no se regresa, qué sucede, etcétera? Ahí, en la medida que el Estado mexicano y las entidades se sumen a esta y hagan formal esta ratificación de la educación como algo esencial, como una actividad esencial, se pueden hacer otras cosas. Entonces, sí, algo que se mencionaba ya en las posturas previas y quizá vale la pena reiterar es que sí es necesario que las autoridades federales y estatales sean mucho más claras en sus posicionamientos para poder tener un regreso ordenado, no solo en la educación privada, por supuesto, sino también en la educación pública, que es igualmente importante. Me parece que por el momento no identifico si tengamos alguna pregunta pendiente. Aquí está el dato que nos pedían sobre el caso de Jalisco. Tenemos en el caso de escuelas afiliadas 234 afiliadas a la federación en el caso de Occidente. Preguntan entiendo que es de Michoacán, si habría riesgo de demandas de parte de los padres de familias. No me queda claro si esta es una pregunta de una escuela o de un medio, lo digo abiertamente, pero nos preguntan sobre el riesgo de demandas en el caso de contagios en las escuelas, ¿no? Este tema de la corresponsabilidad que ha sido tan complejo y que sin duda es una de las dimensiones más
complejas de abordar, ¿no? En este momento. No sé si alguien quisiera compartir alguna postura, y los protocolos se están generando a nivel de los estados, pero no, ciertamente no hay una posición, digamos, formal o legal al respecto, ¿no? No sé si alguien tuviera algún comentario sobre este punto de los contagios, ¿no? Sí, aquí lo que podríamos decirles, por eso es importante que las entidades tengan regulaciones claras, en la medida que los marcos de acción para las instituciones, que yo creo que sería lo que como confederación, insisto, subrayaríamos, ¿no? Es necesario que haya un marco de actuación claro, y quizá en lugar de estar sobreregulando ámbitos que no corresponden, deberíamos estar ocupados regulando los ámbitos más importantes que hoy tienen que ver, por supuesto, con el tema también de salud, de manera corresponsable, como ya lo decían quienes me han antecedido, este cuidado en términos de cómo sociedad, familias, escuelas públicas y privadas debemos corresponsabilizarnos al respecto. Mencionan, brevemente voy con algunas últimas preguntas que llegaron ahorita, varias de ellas. Sobre el caso de Jalisco, nos preguntan si considera la Federación de Occidente que hay condiciones para ese regreso presencial. Me parece que se ha externado ya, y si quisiéramos reiterar, las condiciones no se pueden ver de forma general, incluso tienen que ver con municipios, con comunidades, con las condiciones de la escuela. Entonces es muy importante que se evalúen dentro de cada entidad, dentro de cada comunidad, dentro de cada escuela, dentro de cada municipio, todos los indicadores que tengan que ver con salud que permitan identificar, porque incluso dentro de un mismo estado podemos encontrar realidades muy distintas en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las escuelas de cierto tamaño o de otro, ¿no? Entonces eso es importante. Si alguien quisiera hacer alguna posición respecto a Occidente, por supuesto el micrófono está abierto de la Federación de Occidente. También nos preguntan sobre cuántas escuelas estarían en riesgo de la entrada de la norma. Creo que ya se ha mencionado, se han dado ya algunas referencias. Evidentemente no se puede dar un dato concreto al respecto. El riesgo es, por supuesto, para todas las escuelas. El impacto del riesgo es el que puede variar de acuerdo a las características y condiciones de cada institución. Nos preguntan de página central para un servidor de Guanajuato, ¿cuál es la cifra de escuelas particulares que hay en la entidad? Y si tenemos información de cuántas regresarán a clases presenciales. En todo el estado, entre públicas y privadas, recordemos en el estado de Guanajuato, Gaby, son cerca de 11,000 escuelas públicas y privadas. El 10% son las particulares de esas 10,000, casi 11,000 escuelas. Las escuelas justo están evaluando en esta semana de Consejo Técnico, se supone están evaluando con los lineamientos que ha emitido la Secretaría de Educación de Guanajuato si es posible ese regreso o no en sus condiciones y con qué particularidad. El tema de presencial y lo híbrido habría que aclarar, ¿no? O sea, cuando se dice presencial, significa que se combina lo presencial con lo remoto dependiendo de las características de la escuela, de su población, de su número de estudiantes, etcétera. En ese sentido, una presencialidad absoluta, digamos, del 100% de días, solo será posible en escuelas que tengan condiciones de mucho espacio y muy poca matrícula que les permitan atender al 100% de sus niños, ¿no? Sin embargo, el número de escuelas que opten por ese regreso en cada una de las modalidades, sea a distancia o combinándolo, justo las escuelas están evaluándolo ahora, y por eso ciertamente, pues sí, yo sí reiteraría, al menos en el caso de Guanajuato, me parece que vamos muy tarde y muy lento con respecto a la normatividad, no como escuelas, sino porque a nivel estatal se ha actuado con mucha confusión y con poca claridad y muchas contradicciones en las normas. De panorama informativo, Jacqueline Servín nos pregunta si se ha visto reducida ya, si se tienen ya datos sobre la reducción de matrícula para este nuevo ciclo escolar. A reserva de que alguno de mis compañeros quisiera decir algo, estamos justo todavía en un momento de inscripciones y de cierre de estos procesos, y muchas familias lo están decidiendo justamente en función de lo que están observando en el entorno. Es muy difícil hacer un corte todavía en este momento, podemos ver tendencias, sin embargo, no podríamos comparar las tendencias que estamos teniendo hoy. Si quisiéramos comparar esos indicadores con las tendencias de ciclos anteriores, posiblemente nos equivocaríamos porque no son condiciones similares. Por lo tanto, no tenemos en el momento de hoy todavía un número que nos permita ser contundentes respecto al movimiento de la matrícula, pero seguramente en las próximas 2 o 3 semanas tendremos un poco más de elementos. No sé si alguien en alguna de las federaciones quisiera agregar algo
a este respecto? Bueno, el tema también es, otra vez volvemos al contexto. Yo sé de algunas escuelas que tienen muchísima matrícula y sé de otras que, pues, francamente van muy mal todavía. Pero hay que esperar todavía estos días, como has dicho. De acuerdo. Muchas gracias. Y nos mencionan si podríamos mencionar algunas de estas confusiones o contradicciones. Me pregunta Marta de PopLab. Con mucho gusto, Marta. Hay algunos de los temas que han generado confusión y entiendo que viene quizá desde lo nacional, lo comprendo. Tiene que ver con los protocolos de qué hacer en caso de contagios. Nos parece que lamentablemente algo que ha faltado tanto en los documentos federales como estatales en la mayoría de las entidades es la distinción entre conceptos como son caso positivo o caso confirmado, contagio y brote. Y estos tres términos que tienen alcances distintos, en algunos documentos se usan de manera indiferente, indistinta, ¿no? Entonces, una cosa es que una persona de la comunidad tenga un caso confirmado, otra cosa es que se presente un contagio dentro de la escuela y otra cosa es que haya un brote, es decir, una serie de casos a partir de un contagio que genera diversos contagios y se convierte en un brote. Y este tema no está suficientemente claro en los documentos y hay ambigüedad todavía con respecto a qué procede en esos casos. En declaraciones públicas se ha hablado de que se actuaría a nivel focalizado a partir de los contactos, sin embargo todavía en las guías, al menos estatales, hablo el caso de Guanajuato, los subrayo, que se están publicadas todavía al menos ayer en la tarde de manera pública, hablan del cierre total de la escuela. Incluso en las escuelas particulares se llegaba a hablar de si el cierre completo de los de los niveles que hubiera. Ese tipo de casos no permiten tener la claridad que la ciudadanía necesita, ¿no? Y cito ese ejemplo, el tema del manejo de los aforos, se dice que cada institución podrá definir, hay algunos criterios, se ha avanzado al respecto, sin embargo, la manera en la que esta información se va bajando a las escuelas y a las comunidades no es del todo clara, no es del todo precisa. Entonces, sí se necesita que haya mayor transparencia al respecto a este tipo de protocolos para saber con qué nos movemos, con lo que está escrito o con lo que a veces oímos en las declaraciones de los funcionarios, que quizá no está avanzando al mismo ritmo esa información. Bien, pues si no hubiera alguna otra pregunta, salvo que quisiera dirigir algún mensaje de cierre nuestra presidenta de la Confederación. Hermana, no sé si quisiera usted enviar algún mensaje de cierre para agradecer a nuestros medios. Sí, me parece que todavía podríamos aclarar ciertas cuestiones de la NOM. Le voy a pedir a Itzel si tiene alguna circunstancia, algún punto todavía que compartir, lo haga brevemente. Con mucho gusto. Adelante, doctora Itzel. Muchas gracias. Sí, estaban haciendo una pregunta en relación a las certificaciones de la NOM, que en qué consistirían. Pues la NOM en su totalidad, la NOM 237, la certificación a la que hacíamos referencia, tiene que ver con que todos y cada uno de los puntos que se mencionen en ella se cumplan. Es decir, esta duplicidad de funciones que se daría entre todo lo que tenemos que acreditar el sector de las escuelas particulares coadyuvantes con el Estado y parte del sistema educativo nacional, todo lo que ya se tiene que acreditar previamente a la operación ante la Secretaría de Educación y todas las demás instancias vinculadas por esta urdimbre de leyes, de normas, de acuerdos, de programas que regulan el quehacer educativo de los particulares y que ya está dispuesto absolutamente todo para el efecto y que protege además a los usuarios y también a las instituciones educativas particulares, ya existen y por eso es que no hay materia para que esta norma exista, pero se trataría de absolutamente todo, es decir, instalaciones, dictámenes de protección civil, programas y planes, vaya, insisto, hasta el tema de qué programas cibernéticos se utilizan para seguridad o para trabajar la instalación y uso de las bibliotecas, las credenciales y capacitación de los profesores, en fin, entra al fondo de cuestiones educativas que son total y absolutamente facultades y competencias de nuestra Secretaría de Educación Pública, a la que siempre estaremos prestos a atender y por supuesto incluso a defender cuando así sea necesario, pues es la instancia
que de manera exclusiva debe de emitir todas las certificaciones y las condiciones bajo las cuales se tiene que prestar el servicio educativo a nivel nacional, sin dejar de mencionar que esta concurrencia entre los niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal, también es relevante. Por eso la toma de decisiones en las instituciones educativas tiene que ver con tomar en consideración las normas jurídicas que regulan nuestra labor en todos los sentidos, no solamente la labor educativa per se, sino en todos los demás sentidos en los que nos trastocan otras normas, desde el municipio, el estado y a la federación. Es por esta razón que estarían generándose confusiones, grandes costes de operación que se trasladarían de manera inmediata a las familias. Y pues bueno, nosotros sabemos que esto contradice todo lo que el presidente de la República promueve y estamos a la espera, no solo a la espera, estamos ocupados en mostrar fehacientemente, fundando y motivando las causas conforme a la ley por las cuales esta norma no tiene materia para existir, para que no haya un perjuicio a los usuarios de estos servicios a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, doctora. Estamos anexando el comunicado oficial de la CENEP al respecto de esta conferencia de prensa. Lo estamos poniendo en el chat de la sala de Zoom y nos preguntan, aquí, si algún medio necesita que le enviemos algo, nos puede dejar, por supuesto, su correo electrónico en el chat para irlo identificando. No sé si de algún medio de comunicación que nos falte habría alguna, pero no quisiéramos dejar alguna pregunta sin contestar, evidentemente. Yo ahora no vemos ya ninguna en el chat. Si hubiera... Solamente agradecer a todos los medios de comunicación su interés y esperemos, como dijo la doctora Itzel en un principio, que publiquen estas inquietudes y esta situación en la que nos encontramos en este sector educativo, tan importante, tan necesario, pero tan pues poco valorado en este sentido por el castigo que se nos quiere imponer con esta NOM. Y ahora con el regreso a clases, una situación compleja es la que estamos viviendo, pero estamos con todas las precauciones, poniendo todo lo que está de nuestra parte, nuestra colaboración, en lo que nos toca de corresponsabilidad, invitando nuevamente a los padres de familia, a la sociedad en general y a nuestras autoridades a coadyuvar para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ernesto. Gracias a mis compañeros de mesa y gracias a todos los medios de comunicación y a todos los que se pudieron conectar. Tengan un excelente día. Perdón, no veo en el chat el documento. ¿Serían tan amables? Posiblemente sea su versión. Es que hay versiones de Zoom que no admiten archivos. Veo que nos puso su correo. Si gusta, con mucho gusto se lo hacemos llegar, porque el comunicado aparece a las 11:10 en el chat. Sí, probablemente es mi versión. Y un favor enorme, ¿es correcto el nombre de María de Jesús Amarripa, la presidenta? Es correcto, es correcto. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y con mucho gusto estamos a las órdenes de los medios en las vías de contacto. Bonito día, que Dios les bendiga. Gracias. Muy amables. Gracias. Buenos días, hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Miss Sophie. Hasta luego, Miss Pili. Muchas gracias. Éxito para las escuelas que regresan. Gracias.